Cuando empezamos una nueva partida de Minecraft, aparecemos en un mundo que parece no tener una historia. No sabemos quién pasó por ahí antes que nosotros. No sabemos quién construyó muchas de las estructuras que encontramos. Y Minecraft nunca nos cuenta directamente qué ocurrió antes de nuestra llegada. Pero existe una historia, o mejor dicho, una leyenda. Una historia ambientada en un overworld muy diferente del que conocemos. Minecraft Legend. Antes de continuar, hay algo fundamental que debemos entender. Mojang no presenta Minecraft Legend como una crónica historia exacta. Los acontecimientos no se definen como completamente verdaderos ni como completamente falsos. Son una leyenda transmitida de aldeano en aldeano a través de las generaciones. No existen documentos o pruebas que confirmen la existencia del gran héroe que salvó al Overworld, así que lo que estamos a punto de contar podría conservar el recuerdo de algo que ocurrió realmente, pero no sabemos cuándo cambió la historia con el paso del tiempo. Según esta leyenda, el Overworld era muy diferente del que conocemos hoy. Era una tierra exuberante y relativamente pacífica. Aldeanos, animales, creepers, zombies, esqueletos, criaturas que en el Minecraft moderno consideramos enemigas, no vivían aquí en una guerra constante entre ellas. Mojang describe este periodo como una época de convivencia pacífica, un overworld antes que algo cambiara para siempre. Protegiendo y observando este mundo existen tres misteriosas entidades, Action, Knowledge y Forest Signs. Juntos son conocidos como los Hosts. Knowledge es el inventor del grupo, es responsable de muchas herramientas y creaciones. Action es el más emocional e impulsivo de los tres, muy ocupado por la seguridad de los habitantes del Overworld. Forest Signs, en cambio, puede ver diferentes posibilidades del futuro, pero no sabe con certeza cuál de ellas llegará a cumplirse. Mucho antes de la invasión, Knowledge había creado unos enormes golems, los First of Stone, First of Brink, First of Oak y First of Diorite. Según la leyenda, estas criaturas habían ayudado a los Hosts a moldear el Overworld. El First of Stone, por ejemplo, era lo bastante fuerte como para mover montañas. Con el pasar del tiempo, sin embargo, los First quedaron desmontados y repartidos por diferentes regiones del mundo. Durante la guerra, el héroe podrá encontrarlos y decidir despertarlos. Mientras el Overworld vive en paz, en el Nether está ocurriendo algo completamente diferente. Los Piglins están preparando una invasión. Su objetivo no es simplemente robar algunos recursos. Quieren conquistar y corromper el Overworld, transformando su tierra verde en una extensión cada vez más parecida al Nether. Al frente de la invasión está The Great Hog, el líder de las fuerzas Piglin. A su lado también encontramos a una figura misteriosa, The Seer, pero el ejército Piglin está dividido principalmente en tres grandes hordas: The Hoarder of the Hunt, The Hoarder of the Spore y The Hoarder of the Bastion. Cada una tiene sus propias bases, sus propias estrategias y un poderoso general. The Hoarder of the Hunt está dirigida por The Best, rápida, violenta, especializada en ataques directos. The Hoarder of the Spore está dirigida por The Vor, un enorme piglin rodeado de hongos y esporas tóxicas. Por último, The Horde of the Bastion está dirigida por The Unbreakable, un general protegido por enormes fortificaciones y especializado en la defensa. Tres hordas, tres generales y un solo enemigo, el Overworld. Los Piglins abren sus portales y cruzan la frontera entre el Nether y el Overworld. Con ellos también la corrupción. La Tierra Verde empieza a ser sustituida por Netherrack. Las bases Piglin se expanden.
Las aldeas son atacadas y lo que está poco antes era una tierra pacífica se encuentra en medio de una invasión. Foresight percibe lo que está ocurriendo, llama a Action y a Knowledge. Los tres hosts observan la invasión Piglin y comprenden que necesita a alguien capaz de guiar el Overworld, alguien capaz de luchar, construir y sobre todo unir criaturas muy diferentes contra el mismo enemigo. Necesitan a un héroe. En algún lugar un personaje está excavando dentro de una cueva. No conocemos su verdadero nombre. Los hosts aparecen frente a él. Le dicen que su valor y su creatividad los han convertido para pedirle ayuda. Le muestran la invasión, los Piglin, la corrupción, el Overworld en peligro y le piden que luche por su mundo. El héroe acepta. Los hosts transportan al héroe a su mundo. Su viaje comienza en el Pozo del Destino, una antigua fuente fundamental para el Overworld. Su agua alimenta las fuentes de las aldeas, repartidas por el mundo. El Pozo del Destino se convierte en el principal lugar desde el que el héroe pueda mejorar sus capacidades, y es aquí donde los Lost se preparan para la guerra. El héroe posee ante todo una espada, pero contra un ejército entero no es suficiente. Knowledge le ha preparado herramientas mucho más importantes. La Legendary Lute. Con su música, el héroe puede pedir a los Soulays que recojan recursos, construyan y desmonten estructuras. El Banner of Courage permite, en cambio, dirigir a los aliados en batalla, y las Flames of Creation permiten invocar golems y otras criaturas, porque el héroe no ganará esta guerra solo. También son fundamentales los Soulays. Los Soulays azules recogen los recursos indicados por el héroe. Los amarillos se encargan de construir muros, torres, puentes, spawners y otras estructuras necesarias para la guerra. El héroe decide qué debe hacerse. Los Soulays convierten esas decisiones en realidad. Después del entrenamiento llega la primera verdadera prueba. Una aldea cerca al Pozo del Destino es atacada por los Piglins. Sus habitantes no poseen un verdadero ejército capaz de rechazarlos. El héroe llega a la aldea, guía a los golems, organiza la defensa y consigue detener el ataque. Por primera vez, la invasión Piglin encuentra una verdadera resistencia. Pero defender las aldeas no es suficiente. Mientras los portales sigan abiertos, los Piglins podrán continuar llegando al Overworld, así que el héroe empieza a contraatacar, destruye los puestos avanzados Piglin, ataca sus estructuras y cierra los portales que conectan los dos mundos. En el Nether, The Great Hog ve que su invasión está encontrando más resistencia de la prevista. Furioso por los primeros fracasos, The Great Hog recurre a The Seer, y es aquí donde aparece un objetivo muy importante para la lore de Minecraft, The Orb of Dominance. The Seer utiliza su poder para corromper el núcleo de un beacon. El resultado es un arma completamente nueva, The Night Beacon. Los Piglins llevan el beacon corrompido al Overworld y construyen una enorme base a su alrededor. Cuando The Night Beacon se activa, un rayo violeta alcanza el cielo, el sol queda oculto y el Overworld cae en una noche que parece no tener fin. Bajo esta oscuridad, los Piglin se vuelven aún más agresivos. La guerra entra en una nueva fase, pero antes de esta amenaza ocurre algo que en Minecraft moderno parecía imposible. Creepers, zombies y esqueletos llegan para ayudar al héroe. No están luchando contra él, están luchando
luchando contra los piglins. Criaturas que normalmente consideramos hostiles defienden el mismo mundo. La amenaza del Nether ha empezado a unir al Overworld. Con la ayuda de los golems y de las criaturas del Overworld, el héroe ataca la fortaleza del Night Beacon. Consigue destruir la base y el portal de los piglins. El beacon corrompido es destruido. La luna y el cielo vuelven a la normalidad. Después el sol vuelve a salir. La noche eterna ha terminado, pero la verdadera guerra todavía debe comenzar. Después de la caída del Night Beacon, los piglins empiezan a atacar también las tierras de los creepers, zombies y esqueletos. El héroe llega a sus asentamientos, los libera de la ocupación piglin y destruye las bases enemigas construidas en las cercanías. Desde ese momento, estas criaturas se convierten en aliados permanentes del héroe. Creepers, zombies, esqueletos ahora pueden ser dirigidos contra las tres grandes hordas. Durante la guerra, el héroe también puede explorar el Overworld en busca de los First, los enormes golems creados por Knowledge mucho tiempo antes. Sus cuerpos están repartidos y desmontados por diferentes regiones. Con los recursos y mejoras necesarios, el héroe puede reconstruirlos, y los antiguos seres que una vez ayudaron a moldear el Overworld pueden luchar para protegerlo. Ahora la guerra se expande. Las tres hordas piglin construyen sus propias bases en diferentes regiones del Overworld. No existe un orden canónico en el que el héroe deba enfrentarse a ellas. The Order of the Hunt, The Order of the Spore y The Order of the Bastion son tres frentes de la misma guerra, y para llegar hasta The Great Hog todas deben caer. The Order of the Hunt apuesta por la agresividad. Sus bases están pensadas para lanzar ataques constantes y su líder, The Best, encaja perfectamente con esta estrategia. Cuando el héroe destruye las principales bases de su horda, The Best entra directamente en acción y ataca una aldea del Overworld. The Best destruye todo lo que encuentra delante: estructuras, defensas, aldeas. Esta vez el héroe no tiene que limitarse a destruir una base, debe detener al general antes que destruya por completo el asentamiento. Después del combate, The Best es derrotado. The Order of the Hunt ha perdido a su líder. En otras regiones, The Order of the Spore ha construido bases completamente diferentes: orgos, esporas, veneno, estructuras que convierten el propio entorno en algo peligroso. Al frente está Devour, un gigantesco piglin vinculado a la corrupción de las esporas. El héroe destruye las bases de su horda hasta que solo queda su general. El héroe llega a la base principal de The Order of the Spore y se enfrenta a Devour. El general utiliza esporas y sus propios ataques para defender la fortaleza, pero también esta horda termina siendo derrotada. Devour cae y otras de las grandes fuerzas piglin pierde a su líder. The Order of the Bastion lucharon de una forma diferente. No apuesta principalmente por la velocidad, apuesta por la defensa. Sus bases son enormes, rodeadas de muros, torres, lavas y fortificaciones. En el centro de esta estrategia está The Unbreakable, un general cuyo propio nombre significa el indestructible. El héroe ataca las fortalezas de The Order of the Bastion. Una tras otras, sus defensas son derribadas, hasta llegar al enfrentamiento con The Unbreakable, pero incluso él es derrotado. The Best, The Devour, The Unbreakable, los tres generales han caído y ahora solo queda The Great Hog. Pero la guerra también ha cambiado a los aldeanos. Algunos de ellos no quieren quedarse simplemente mirando, recogen armas y muestran a los hosts que quieren luchar. Action al principio está preocupado, pero Forest Sign decide respetar su elección.
Knowledge prepara hachas. Así nacen los Warriors, aldeados guerreros que entran en el ejército del héroe. Y aquí Minecraft Legends empieza a dejar una de las pistas más interesantes sobre los Villagers. Su aspecto, sus armas e incluso algunos elementos internos del juego los relacionan fuertemente con los futuros Villagers. Pero recordémoslo, seguimos contando una leyenda. En el Nether, The Great Hog descubre que sus 3 generales han sido derrotados, The Best, Devour, The Unbreakable, todos muertos. De ser, utiliza entonces de nuevo The Orb of Dominance. Esta vez potencia el arma. The Great Hog, el líder Piglin, decide que ya no enviará a nadie más a luchar por él. Cruza personalmente un portal y llega al Overworld. The Great Hog tiene un objetivo muy concreto, el Pozo del Destino, el corazón de la resistencia, la fuente conectada con las aldeas del Overworld. Después de llegar, utiliza también la obsidiana del portal para potenciar su propia arma. Luego avanza hacia el Pozo del Destino. Si el pozo fuera destruido, todo el Overworld estaría en peligro. Ha llegado el momento de la batalla final. El héroe se prepara para el último enfrentamiento, pero ahora ya no es la misma persona que los hosts llamaron al principio de la guerra. A su alrededor hay todo un overworld dispuesto a luchar. Golems, warriors, creepers, zombies, esqueletos y todos los demás aliados que ha reunido durante el viaje. Criaturas diferentes que combaten por una cosa que comparten, su hogar. El héroe se enfrenta a The Great Hog frente al Pozo del Destino. Después de una larga batalla, el líder Piglin es derrotado, pero antes de caer intenta realizar un último ataque. Lanza su arma contra el Pozo del Destino. La magia, sin embargo, se vuelve contra él. En el cielo se abren una gigantesca grieta hacia el Nether. Los Piglins que permanecen en el Overworld empiezan a ser absorbidos. Uno tras otro son enviados de vuelta al Nether. Después, The Great Hog cae. La invasión ha terminado. El Overworld celebra la victoria. Aldeanos, zombies, esqueletos, creepers, golems, criaturas que habían luchado juntas contra los piglins, pero al final también nos muestra otra cosa. Los warriors miran con resentimiento a los aldeados que no habían luchado. Entre los dos grupos nace una fractura. Es difícil no ver en esta escena una posible conexión con la futura división entre aldeados e villagers, y es una de las pistas más fuertes que deja Minecraft Legends, pero no podemos decir que cada detalle sea necesariamente el verdadero origen histórico de los villagers, porque toda esta historia sigue siendo una leyenda.